noches, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Cuando todos lo hayan encontrado, podemos decir un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre. Hoy, Señor Dios, venimos agradecidos, Señor, como todos los días, mi Jesús, a decirte gracias, porque has sido un Dios bueno, Señor Dios, porque has sido un Dios maravilloso, porque has sido fiel, Señor Dios, y misericordioso para con nuestras vidas. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con el único anhelo y deseo, Padre amado, que tú sigas viviendo en nuestros corazones, que tú sigas obrando como lo has venido haciendo, y que en la noche de hoy no sea la excepción, para que hables a nuestras vidas, confrontes nuestra alma, nuestro corazón, Padre amado, y que podamos seguir creciendo hasta tu estatura, que podamos seguir madurando, Señor, como tú lo pides en tu palabra, y que en la noche de hoy, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, sea Él convenciéndonos de todo pecado, Señor Dios, guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, Señor Dios, en este lugar, toma control de nuestras mentes y de nuestros corazones, y que podamos obedecerte, Señor Dios, en todo y hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esta carta la escribe el apóstol Pablo durante su estadía en Roma, y no como ciudadano libre, sino como preso del imperio. Y cuando Pablo empieza a hablar de los sufrimientos que continúan en Cristo, la tradición, la iglesia católica, por decir, habla de que Pablo sufría las manifestaciones de Cristo en la cruz, que lo es más llamado, considerado estigmas, que las personas sangran por sus manos, sangran por el costado, y también lo hacen en la parte de la cabeza, representando las espinas, la corona de espinas que le pusieron al Señor. Pero Pablo, si leemos el contexto, no se está refiriendo a esa clase de sufrimiento, lo que sufrió Cristo en la cruz. Pablo está hablando de la persecución que estaba sufriendo la iglesia por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, que es diferente. Porque Cristo, estando con sus discípulos, les dijo que para que ellos fueran sus verdaderos discípulos, tenían que negarse a sí mismos, dejar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz. El Señor en ningún momento dijo: yo voy a ir a la cruz y ustedes no van a hacer lo mismo. Señor, yo voy a la cruz a pagar el precio, porque Él es primero en todo. Él se le da la preeminencia en todo. Él fue primero a la cruz a morir por todos nuestros pecados, pero nos dijo a nosotros que debíamos tomar ¿qué? La cruz. Las clases de sufrimiento que está hablando Pablo aquí, dice que sufro por ustedes, ese es el sufrimiento que viene después de la cruz. Ahora, aquellos que mataron al Señor, que crucificaron al Señor, al ver que la cabeza la habían matado, que al tercer día había resucitado y que se había levantado predicadores a predicar ese mismo evangelio que había predicado nuestro Señor cuando estuvo en la tierra, todo su odio fue enfocado ya no a Cristo, porque ya no le podían hacer daño. Ya Cristo estaba ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. Entonces su enfoque y su odio fue ¿a quiénes? A los que predicaban el evangelio, o sea, la iglesia del Señor. Por eso él dice a su cuerpo, a la iglesia del Señor. O sea, que está hablando de la persecución del mensaje de la cruz, la persecución del evangelio de Cristo. La pregunta es: ¿qué pensamos hoy que la persecución no se sigue dando?
Pensamos que hoy vivimos en una paz rotunda, donde vivimos en libertad de cultos. Pero también el Señor dijo que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Cada vez o cada persona que se convierta al Señor, la primera persecución que sufre son sus familiares, los que están a su alrededor. Entonces la persecución no ha cesado, que en ese tiempo era política, del imperio romano era diferente. Pero no quiere decir que la persecución ha cesado para aquellos que aceptan el mensaje de la cruz en su corazón. Por eso hoy tenemos que entender de que vamos a seguir sufriendo por causa de ese mensaje. Vamos a seguir sufriendo por obedecer lo que el Señor nos dice que debemos obedecer. Vamos a seguir sufriendo, iglesia. Lo que pasa es que no nos gusta. El evangelio actual de prosperidad enseña de que somos hijos del Rey y que merecemos todas las cosas buenas que este mundo nos ofrece. Si somos hijos del Rey, también somos dueños del oro y de la plata. Y vamos a descubrir, o no descubrirlo porque siempre ha estado escrito ahí, que Pablo no está hablando del sufrimiento que las personas piensan al no tener los bienes materiales. No es esa clase de sufrimiento. Pensamos que sufrir es comer granos con arroz o sufrir es tener un trabajo que se gana uno el mínimo. Eso no es sufrir, iglesia. El verdadero sufrimiento de que habla la palabra de Dios es el verdadero sufrimiento, es la persecución del mensaje de la cruz. Y si tú realmente eres un hijo de Dios, vas a ser perseguido. Si a ti no te están persiguiendo, si a ti no te están diciendo nada, abre el ojo, porque el mensaje de la cruz no se ha hecho efectivo en tu corazón, no se ha hecho efectivo en tu vida. Sigue viviendo del lado de los que son enemigos del Señor, sigue viviendo del lado de los lobos, sigue viviendo del lado de aquellos que no conocen al Señor. Por eso es importante que entendamos el concepto de sufrimiento. Es necesario que lo entendamos porque Pablo lo entendía muy bien y lo analizamos en el siguiente versículo, versículo 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje, versículo 26, se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenía la responsabilidad de ¿qué? De llevar ese mensaje a la iglesia. Todo el mensaje. La palabra servir aquí en el original connota ministrar, o sea, la palabra es ministrar. Y tenía la connotación o representaba la mayordomía o mayordomo en la época. Ahora, un mayordomo no es el que hemos visto en las películas, que es la persona que espera solamente, que espera en la mansión y dirige toda la servidumbre. Eso está bien, pero en el tiempo del Señor no eran unos trabajadores, ni eran siervos, eran esclavos. La connotación de mayordomía tiene que ver con la esclavitud. Cuando el amo decidía viajar o salir, dejaba un esclavo encargado de todos sus bienes, supervisaba a sus siervos, todos sus negocios y sus asuntos financieros. Así que cuando el amo volvía, venía que a pedir ¿qué? Cuentas a ese amo, a ese siervo o a ese esclavo o a esa mayordomía que había ejercido su esclavo en su ausencia o aún en su propia presencia. Habían amos que no se encargaban de esos asuntos, sino que dejaban a su esclavo, a su siervo. Pablo entendía muy claramente, por eso es sirvo, administro, fui delegado de parte de Dios a servir a la iglesia, llevando todo su mensaje. Por eso Pablo estaba ¿dónde? Preso, y les estaba recordando a los colosenses que estaba preso por causa de lo que les había predicado a ellos, que se acordaran. Por eso él está diciendo, yo sufro por ustedes, porque en lo que viene para ustedes es lo mismo que estoy viviendo yo hoy. Porque cuando Pablo escribe esta carta estaba preso en Roma. El evangelio no se trata de otra cosa. El problema es que estamos cambiando nuestra mentalidad en pensar que nosotros sí merecemos lo que tenemos. Y a nosotros se nos van a pedir cuentas. Cuando el Señor dijo que iba a traer espada, muchos de nuestros familiares que hoy no están con nosotros pueden estar pensando que ellos son los que están sufriendo. Que ellos son los que realmente son las víctimas. Y sí debemos sufrir por ellos porque si no se arrepienten, si no cambian de parecer, si no se aconductan en la palabra de Dios, seguramente les espera una condenación.
Por eso debemos seguir orando por ellos. Por eso Pablo pedía que oraran por él, para que el mensaje se mantuviera fiel. Pero Pablo le está hablando aquí a los colosenses la clase de sufrimiento que estaba pasando Pablo en Roma y la clase de sufrimiento que ellos también iban a soportar, entendiendo que también eran ¿qué? Esclavos. Porque a Dios a todos nos ha dado la capacidad de administrar algo. Tú dirás, bueno, yo no tengo una congregación, pues está hablando Pablo, el apóstol, que había fundado la mayoría de las iglesias hasta el momento. Yo nunca he fundado una iglesia, yo no tengo llamado de pastor, yo no lidero un ministerio, pero tú en tu casa eres alguien que debe proclamar el nombre del Señor. Tú en tu casa, tú has recibido palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios, sabes qué es el Evangelio, sabes cómo explicar el Evangelio. Eso lo debes hacer ¿dónde? En tu casa. Porque el Señor te ha dado la capacidad para hablar de su Evangelio, a cada uno de los que está a nuestro alrededor. A los que son padres, a sus hijos, a los que son esposos, a sus esposas, a las que son esposas, a su esposo, a los que son hijos, a sus padres. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para sufrir en la proclamación de la palabra de Dios? El Señor viene haciendo el mismo llamado siempre. Porque Pablo le está explicando a los de Colosas lo que ya les había explicado. Porque lo habían dejado de hacer, iglesia. Se habían conformado con ser salvos, pensando de que los que vienen a la iglesia o estar en la iglesia son salvos. Pensar que sentarse en una silla me hace salvo. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo. El problema es que no hemos entendido el concepto. Pensamos que nos sentamos y ya hemos lavado nuestros pecados. Y así no es como el Señor desea un agradecimiento genuino. Así no es como Dios quiere que tú te presentes delante de Él. El Señor necesita que tú entiendas lo que tú eres. El Señor necesita que entiendas que por causa de Él vas a sufrir, así como Él sufrió por causa tuya. Es recíproco. No es para darnos riquezas. Administradores somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Versículo 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Y empieza el mensaje donde Pablo empieza a explicar por qué motivo se les predicó el Evangelio a ellos. Tú debes saber por qué motivo se te predicó el Evangelio. Muchos entienden por qué se les predicó el Evangelio. Porque había sed en tu corazón del Evangelio. La palabra secreto aquí, el original es misterio. Era un misterio, pero la palabra misterio no connota que no fue revelado, sino que fue un misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. El misterio que estaba revelado era que el Evangelio y la salvación, lo que hizo Cristo en la cruz, no era solo para el pueblo de Dios. Él se lo mostró a su pueblo, pero también había salvación para ¿quiénes? Para los gentiles, los que no eran judíos. ¿Alguien puede levantar la mano y decir aquí que es judío? Pero lo que no se había revelado en el Antiguo Testamento era que Él literalmente iba a venir a vivir dentro del creyente, sin importar si era judío o era gentil. Por eso es maravilloso el Evangelio, pero no lo estamos entendiendo, por eso vivimos nuestras vidas a nuestra manera y no a la manera que el Señor predicó que debíamos ser nosotros cristianos. Porque el primer cristiano que hubo en la historia fue el Señor Jesucristo, porque Él fue el que lo expuso, Él fue el que lo vivió, y Él fue el que dio su vida para que tú puedas ser cristiano hoy. El problema es que no estamos entendiendo, sino que pensamos que nosotros somos cristianos porque simplemente nos rotulamos en una iglesia que dice ser cristiana. El título, el nombre aquí no dice nada. Son nuestras vidas cómo actúan. Son nuestros pensamientos en nuestra cabeza lo que hacen la diferencia en medio de la gente. Versículo 27, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y aquí es donde está el versículo donde pensamos que cuando venimos a Cristo, todas las riquezas, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero Él es el oro. ¿Qué es la diferencia? Cuando el Señor habla de riquezas, está hablando de Él mismo, la presencia de Dios en medio del creyente. No está hablando del oro, del dueño. Él es el dueño. Él se lo da a quien quiere. Él es soberano.
Por eso ninguno aquí debe estar afanado por qué va a comer mañana. Ninguno debe estar afanado por si le aumentan el sueldo para el otro año. O si aumentaron el mínimo 26,000 pesos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que Cristo esté ¿dónde? En tu corazón. Cuando habla de riquezas, está hablando de la misma presencia de Dios. Y cuando habla de su gloria, está hablando de la esperanza que tenemos nosotros a futuro. Porque ninguno de nosotros todavía se ha glorificado. El único que en este momento está glorificado a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo. Y como Él es el primero en todas las promesas que vamos a hacer como Él. Semejantes a Él. Pero desde ya debemos empezar. Versículo que sigue nos explica qué es lo que debemos hacer. Antes, dice parte B, y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria futura para nosotros. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Esto es lo que no nos gusta del Evangelio. No nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que nos adviertan. Nos molesta que nos digan, mira, por el camino que vas para el despeñadero. Por el camino que vas a perder todo lo que has logrado. Por el camino que vas, lo poco que has tenido, no lo vas a volver a tener. No nos gusta que nos adviertan. Pero Pablo está diciéndole, eso es lo que Dios nos ha mandado. Les hablamos de Cristo y Cristo viene a advertir que hay un juicio, hay una condenación para aquel que no acepta lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que no esté dispuesto a seguir ese camino. Eso es lo que estaba hablando Pablo. El problema es que estamos hablando nosotros. Seguimos hablando de cosas que no tienen ninguna importancia. ¿O estamos hablando de Cristo? Seguimos nuestras vidas así como las llevamos. Si Cristo está dentro de nosotros, de la abundancia del corazón, y la Biblia no se equivoca en esto, debe hablar la boca. Así que si tu vocabulario no está Cristo, si tu pensamiento no está en la oportunidad de hablar de Cristo, Cristo, lo más probable y lo más seguro que Cristo no está ¿dónde? En tu corazón. Eso era lo que vivía haciendo Pablo. Por eso Pablo estaba preso. Y les estaba advirtiendo a los de Colosas, a una iglesia, así como nosotros, de pronto en esta misma dispensión numérica, no sé cómo decirlo, en esta congregación. Colosas hacía parte de tres provincias, la Odisea, Colosas, la otra no recuerdo, y era la menos importante de las tres. Posiblemente era una iglesia muy pequeña. Y le estaba diciendo, tienen que estar dispuestos a lo mismo que estoy dispuesto yo hoy, a dar mi vida por el Señor. Pero sí seguía Pablo ahí en la cárcel escribiendo y advirtiéndoles lo que debían hacer. Nuestra responsabilidad de iglesia no es quedarnos callados delante del pecado, no es quedarnos callados aun cuando el pecado no se ha ejecutado. Es advertir, hablar y advertir para que no suceda la calamidad, para que no suceda lo que el diablo y nuestra carne desean. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. La palabra perfecto aquí tiene la connotación de maduros. Porque a veces pensamos, bueno, pero nadie es perfecto. ¿Cómo tú me vas a decir, o sea, tú no pecas? Sí, todos pecamos. Pero cuando habla de la palabra perfecto, está hablando de la madurez que debe tener el creyente para no seguir pecando. Habla de la madurez que debemos tener en recibir la exhortación. Habla de la madurez de ir creciendo en la sabiduría y el conocimiento de Dios. El problema es que muchos de nosotros aquí nos gusta seguir siendo inmaduros. Y todavía nos toca estar diciéndote o diciéndonos, mira, eso que vas a hacer es pecado. Ya se te dijo una vez. Madura, es lo que te dice el Señor. Tienes que madurar. No puedes seguir pensando, es pecado apuntar el baloto. Es pecado. Oye, lee las Escrituras y madura.
El Señor necesita gente madura, que entienda el propósito del Evangelio. No puedes vivir 2, 3, 4, 5 años pensando lo mismo. ¿Será que voy a hacer una consulta? ¿Será que si yo hago esto es pecado? ¿Será que si yo hago esto es malo? Oye, madura. Tienes que crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Un hombre perfecto. En Él no se halló pecado. Tú no te vas a presentar delante del Señor con tu pecado. El Señor es santo, eso no se te puede olvidar. Y Él exige que los que vayan a estar en su presencia sean como santos. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Los que vienen a adorar al Señor tienen que entrar por esas puertas con acción de gracias. Y el problema es que si tú sigues siendo inmaduro, tú no estás siendo agradecido con lo que mi Señor hizo en la cruz del Calvario. Si tú ya sigues haciendo lo mismo que venías haciendo, tú no estás entrando por esa puerta con acción de gracias. Siempre hay que decirte, levanta la voz, alza las manos, cierra los ojos. Cuando uno dice pongan sus celulares en silencio, preferiblemente apagados, te estamos diciendo apágalo porque no hay nada más importante que lo que has venido a hacer en este lugar. Sino que por cortesía se dice ponlo en silencio. El Señor necesita adoradores que entiendan lo que adoran. Y tiene que ser en espíritu y en verdad, con conocimiento de lo que hace. Por eso el Señor se tomó la tarea de venir, hacerse carne y explicar su evangelio. Por eso el Señor inspiró a los hombres que escribieron el evangelio para que lo escribieran tal cual como Él lo hizo. Para que tú no tengas excusa delante de Él. Hay que crecer, iglesia. No podemos seguir enanos ahí. No podemos seguir pensando de que, bueno, aquí voy y me monto en el bus. No, Señor, no se va a montar en el bus. Se van a quedar. Si la palabra dice que nosotros debemos ser perfectos, o sea, maduros. Una persona madura piensa lo que va a hacer o no. Mi hijo de 5 años no piensa las consecuencias de lo que va a hacer. Simplemente cree que todo lo puede hacer. Y uno le está diciendo no. ¿Por qué? Porque ya uno ¿qué? Ya uno tuvo 5 años. Hace rato. 5 años. Y él no entiende, pero él va ¿qué? Ya no podemos seguir siendo como niños, es lo que está diciendo Pablo. Y usted no puede estar pensando en el último televisor que salió, en el último burro más rápido que el otro burro, en los tiempos de Colosas, o en la última sotana de púrpura. No vamos a estar pensando ya en eso. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los de Colosas. Dejen de estar pensando en eso. Maduren adelante. Entiendan que tienen que sufrir por causa del Evangelio. Prediquen la palabra de Dios. No importa si los ponen presos como a mí. Porque se están perdiendo las almas. Incluso la tuya. Si no maduras. La noche de hoy, iglesia, es para que madures en el Señor. Todavía diciéndote, ¿leíste la palabra de Dios? ¿Qué te dijo el Señor? Oye, ven acá, ven, mi hermano, mira lo que me dijo el Señor. Me dijo que me arrepintiera. Oye, me dijo el Señor ahora que me pusiera a cuentas con Él. O sea, todavía seguimos en esa inmadurez. Preguntando, ¿qué te dijo el Señor? No entendí. No sé qué dice ahí. Esto no quiere decir que tengamos que entenderlo todo de primera mano. Pero algunos de los que estamos aquí ya no debemos estar haciendo esas preguntas. El Señor me dijo esto y esto es lo que yo debo cambiar. Esto está en pecado y yo sé que está mal, ahora yo mismo lo dejo. Porque es por lo que hizo Cristo en la cruz. No es por lo que yo pregunte. No se trata de que vengas a cumplir aquí delante de nosotros. No se trata de que vengas a leer las alabanzas aquí. Eso se puso ahí como una ayuda. Pero aunque yo esté leyendo eso, mi corazón debe estar mirando ¿a quién? Al Señor con lo que yo estoy diciendo. Oh Señor, yo no me sé ese tema, yo no me sé esa canción, pero yo vine fue a adorarte. Recibe mi adoración en esta mañana, en esta noche.
dependiendo de la ocasión. Todavía pensando en, este domingo creo que me toca hacer esto, no voy a la iglesia. Si eres salvo, iglesia, haces la voluntad de Dios. Si eres salvo, iglesia, no importa lo que pase, lo que suceda, tú eres el primero que está allí. Si cierran la puerta a las 8, yo estoy a la menos cuarto, la media hora antes. Si el cielo amaneció nublado, no me interesa porque yo soy maduro en el Señor. Yo no soy un niño que está esperando a ver si me dicen que no o sí. Yo sé que es malo, no lo hago. ¿O cómo me verían ustedes a mí haciendo lo mismo que hace Andrés de 5 años? ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿Me verían con los mismos ojos que me están viendo hoy? No lo harían, iglesia. Lo mismo pasa espiritualmente. Lo mismo pasa en sus almas. ¿Cómo los está mirando el Señor a ustedes? Como niños de 5 años. Entiendo que algunos son nuevos que vienen hoy por primera vez. Y esta reprensión es para los que ya tienen edad para recibir esa reprensión. La disciplina va de acorde a la edad. Pero hay que madurar, iglesia. Hay que realmente crecer como el Señor dice que debemos de crecer. Versículo 29. Y aquí donde está la clave. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ratifica que el trabajo y la lucha que él llevaba eran por medio de ¿quién? De Cristo. Pero no dice que no trabajaba. Dice trabajo, la connotación de trabajo, lo que significa trabajo en la actualidad y en el tiempo de Pablo es esforzarse en algo hasta llegar al cansancio, quedar exhausto en alguna tarea. Nadie dijo que el trabajo era fácil, por eso el Señor sentenció a Adán y le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y ella producirá espinos y cardos, pero te dará también granos. ¿Para qué? Para que te alimentes. No es fácil llegar a la madurez. No es fácil entender que debo sufrir por Cristo. Por eso Pablo dice, trabajo. O sea, me esfuerzo por ser maduro, me esfuerzo por la perfección, me esfuerzo por entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada día. No es fácil. Viene la tentación y para ellos era complicado. Los cristianos los estaban matando de maneras terribles que no podemos llegar a comprender hoy. Y que si alguno de nosotros nos tocara ese proceso, yo no sé qué pasaría. Es complicado. Por eso parece trabajo diariamente en esforzarme y entender que lo que voy a vivir, lo voy a vivir por causa de lo que mi Dios hizo en la cruz del Calvario. Y lucho, que tiene una connotación de los atletas, el esfuerzo que ellos hacían, y la palabra lucho luchar tenía la connotación de agonizante. O sea, que ellos llegaban el momento de luchar hasta llegar hasta la agonía por llegar a la meta. Que no solamente me quedo con el trabajo, bueno, ya se acabó el día y suerte. No, sino que persevero para alcanzar la meta como lo hacían los atletas de ese tiempo. Hasta la agonía, hasta el cansancio, hasta quedar sin respiración. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil. Pero vale la pena hacerlo. Por la esperanza de gloria que tenemos. Porque Cristo vive en nosotros. Porque el poder de Cristo va actuando en nuestras vidas para poder lograrlo. Aunque quedemos sin aire, Él nos fortalece para el siguiente día, para la siguiente lucha, para el siguiente reto, para la siguiente meta. Hoy ya disciplino a mi hijo, ¿qué viene por hacer? Hoy ya no robo, ¿qué viene por hacer? Hoy ya no miento, ¿qué viene por hacer? Llevo 3 años que llevo una vida chévere, ¿qué puedo hacer más por el Señor? Porque Cristo vive ¿dónde? En mí. Hasta el cansancio, iglesia. Dice Pablo, yo trabajo y lucho. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. No podemos seguir siendo flojos espirituales. El flojo espiritual no madura.
Toda la vida se la pasa acostado, sentado, haciendo cosas que no tienen ninguna productividad. Y termino con esto, porque la higuera, cuando el Señor la maldijo, y aún en la parábola de la higuera que también fue a buscar fruto y no halló, la higuera estaba verdecita, pero no era ¿qué? Productiva. O sea, no estaba trabajando para producir ¿qué? Fruto. Simplemente era una higuera bonita. Y muchos hoy estamos en la iglesia como higueras bonitas, nos vemos bien. Oh, hermano, parece cristiano, sí señor. Saluda como cristiano, sí señor. No dice vulgaridades, sí señor. Y los frutos, eso es la apariencia, se ven verdecitos. Así que si estás verdecito, espelúcate. No importa si te pones amarillo, pero da fruto. No importa si quedas sin el aliento, da fruto, que el Señor necesita frutos. El Señor no necesita una mata ahí de decoración. Necesita frutos. Debemos madurar, iglesia. Y es la mejor sacrificio y es la mejor adoración que tú puedes entregar cuando entras por esa puerta delante del Señor. Frutos que realmente representen que te has arrepentido y que el Señor vive ¿dónde? Dentro de ti. O sea, que no vienes aquí a buscar al Señor, vienes aquí a adorar al Señor. Es diferente. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche. Señor, venimos, Señor Dios, humildes delante de tu presencia, entendiendo que eres el Rey soberano y el Rey del universo, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, que fuiste a la cruz para perdonar mis pecados, que fuiste a la cruz para darnos una esperanza, una garantía, que es tu Espíritu Santo, de que vamos a estar delante de tu presencia por la eternidad. Por eso hoy te pido, mi Dios, que si somos esas higueras, que si somos esos árboles que no dan fruto, Señor Dios, hoy, Señor Dios, como nos has hablado, despiertes en nuestro corazón el deseo de ser productivos en tu presencia, de ya no ser más niños espirituales, sino madurar en ti, Señor. Estar sediento de tu palabra, mi Dios amado, de buscarte de noche y de día, Señor, hasta la agonía, Señor, hasta de fallecer. Hoy yo te pido que levantes una iglesia como tú quieres verla. Que nos enseñe, Señor, a cada uno de nosotros el deseo de tu corazón, el anhelo de tu corazón. Que no sea el deseo y el anhelo nuestro, Señor Dios. No podemos seguir siendo iguales, mi Dios amado. No podemos seguir pensando, Dios amado, en las cosas de este mundo, cuando tú lo que hiciste en la cruz del Calvario tiene una consecuencia diferente. Por eso hoy vengo delante de tu presencia con mis hermanos. Muéstranos, Señor Dios, si no lo estamos haciendo. Muéstranos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Pero queremos madurar en ti, queremos alcanzar la perfección, queremos alcanzar la estatura de ese hombre perfecto que eres tú. Hoy, Señor Dios, venimos delante de tu presencia con esa petición. Queremos entrar por esas puertas, Señor, con acciones de gracia, mi Dios amado. Que las acciones puedan hablar que somos un pueblo agradecido. Que cuando venga, Señor, haya fe en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.